Soy Osvaldo Cura, soy abogado, ya no ejerzo la profesión, y bueno, y he perpetrado la insolencia de 4 o 5 libros que he escrito. ¿Viste vos cómo la película norteamericana describen o pintan a los sargentos nazis? Así, inflexibles, crueles. Mamá era más jodida. Así que, como a los 2 o 3 años me inició en la lectura, me enseñó a leer. Así, bueno, en mi época no había en Milagro jardín de infantes. Hagamos saber que soy de Milagro, un pueblo que está al sur de la provincia. Y así, cuando yo fui a primer grado, yo sabía leer y me aburría enormemente con la maestra que decía la. Bueno, al igual que ella, heredé de ella ese tema, leía cualquier cosa que le caía en las manos, hasta las publicidades. Y ella era muy lectora también, mamá. Y heredé esa pasión y después la fui cultivando, nunca dejé de leer. En realidad, Oriente y Occidente no tuve intención de escribir ese libro. Y en realidad no sé si tuve alguna vez intención de escribir un libro. Pero mis amigos, con quienes compartía yo un programa de radio donde tenía una columna donde hablaba de historia y literatura, en un par de ocasiones me referí a las cruzadas y también al otro encuentro de Oriente y Occidente que fue la España musulmana. Entonces un día me dijeron, ¿por qué no escribís sobre esto? Ningún riojano ha escrito sobre esto. Y en verdad creo que salvo José Luis Romero, que tiene un no muy completo libro de historia medieval, creo que casi ningún autor argentino se ha referido específicamente al tema. 2 momentos específicos, que fueron las cruzadas, cuando Occidente intentó la reconquista del Santo Sepulcro, al cual ya si querés nos vamos a referir cómo fue, y la España musulmana, que fue un fenómeno que duró más de 8 siglos, porque después de la capitulación de Boabdil, que fue en 1492, la presencia de los andalusíes, de los moriscos llamados entonces, duró hasta 1609-1610, que se dictaron los últimos edictos de expulsión. Sobre el tema de Oriente, quiero hacer una aclaración de tipo geográfico, porque Cercano Oriente y Medio Oriente es lo mismo, pero Medio Oriente y Oriente Medio no es lo mismo. Y veo que hasta autores encumbrados lo mencionan como si fueran sinónimos. En realidad, Medio Oriente quiere decir que es casi el Oriente. En cambio, Oriente Medio y el Cercano Oriente remite a lo que es la actual Siria, Líbano, Palestina, Egipto, los países del Magreb, el norte árabo hablante de África. El Oriente Medio es Afganistán, Pakistán, India. Y el Lejano Oriente, Zipang y Catay, o sea, Japón y la China. Yo lo que he hecho es un resumen de lo que dicen autores occidentales y autores árabes. ¿Por qué? Porque yo cito ahí en la bibliografía más de 80 autores. En realidad consulté más de 100, pero entendí de que alguien podía, por ejemplo, leer el excelente poema del poeta salteño Joaquín Castellanos, El viaje eterno, donde él narra la aventura del hombre desde que vagaba en el bosque con el hacha de sílex en el hombro hasta sus días, a principios del siglo XX. O pudo haber leído la extraordinaria obra de Steven Runciman sobre las cruzadas en 3 tomos, ¿no? Pero nadie pudo haber leído todo este conjunto de libros. Entonces sinteticé las partes que a mí me parecieron más interesantes y bueno, también dejé mi impronta en la redacción. Inauguré un estilo que llamo de notas, que son acotaciones breves, generalmente de una página y media, rara vez se extienden más de 2 páginas, y suelo rondar la periferia del fenómeno, el epifenómeno, es decir, no siempre me refiero a cosas a las cuales alude el título. Por ejemplo, hablo de las relaciones de Oriente y Occidente y sin embargo me extiendo sobre la cruzada contra los cátaros, que fue un incidente de Occidente contra Occidente. Porque me pareció interesante. El propósito de mis notas es aportarle al lector la mayor cantidad de datos posible. Sí, porque digo, así como en las personas, pequeños detalles en su conducta te van dando una idea, un tono general de su personalidad. En la historia pasa lo mismo. A veces pequeños acontecimientos que suceden, como te decía, en la periferia de la historia, están íntimamente relacionados con el todo y justifican a veces y describen hechos
que sucedieron. No hice una tarea de investigación. ¿Por qué? Suponete, uno de los autores que yo cito, y cuando hay dudas, cuando hay más de una versión, me inclino por él, que lo nombré recién, que Sir Stephen Runciman, es un eminente historiador inglés. Bueno, este hombre consultó la fuente original. Él hablaba todos los idiomas europeos. Hablaba inglés, italiano, portugués, francés, alemán, y además hablaba latín, griego, arameo, hebreo, árabe y árabe antiguo. Él consultó los cronistas árabes de la época. Yo no hice esa tarea y no tiene sentido hacerla porque ya la hicieron. En cambio fui a los autores que ya se habían referido a eso. Y fui hilvanando cronológicamente las partes que a mí me parecieron más interesantes de lo que ellos narraban. Y sobre todo narré la parte menos conocida de la historia, porque Occidente tiende, como es natural, a mostrar las versiones que más favorecen a sus intereses. Entonces yo traté de mostrar la otra cara de la historia. ¿Por qué Rosas? Rosas, el compañero de tu gloria. El título, aclaremos, obedece al epitafio que Rosas le dedicó al brigadier Estanislao López, que dice: Rosas, el compañero de tu gloria, consagra esta inscripción en tu memoria. Bueno, ¿por qué Rosas? Hay personas que tienen influencia en la vida de uno, aún desde niño. Yo tuve un tío, hermano de mi madre, que murió hace mucho y murió sin saber la enorme influencia que tuvo en mí. Primero me regaló la obra completa de Almafuerte y nació en mí la vocación por leer los poetas argentinos. Este mismo tío me regaló el libro de Manuel Gálvez sobre la vida de Juan Manuel de Rosas, cuando yo era un niño, 6, 7 años. Y bueno, después comencé a leer a Ibarguren, a los distintos, a Adolfo Saldía, al enorme Adolfo Saldía, a Ernesto Quesada, y a ver la otra parte de la historia. En la escuela secundaria veíamos la primera tiranía, Rosas, la segunda tiranía, Perón, pero como materia, ¿no?, obligatoria. Y siempre aún hoy siguen insistiendo con la muerte de los amantes sacrílegos por Camilo Gorman, cuando los unitarios de Montevideo se desgañitaban pidiendo que la mataran a ella y a él, al cura, porque claro, los sacerdotes entraban en el seno de la familia a educar a las niñas. Era un ejemplo, bueno, si no lo hacía creo que lo culpaban a Rosas del sacrilegio. Bueno, le achacaban eso, le achacaban la mazorca. Y la mazorca en realidad fue un fenómeno que duró semanas. Se confunde la Sociedad Popular Restauradora con la mazorca. Incluso autores rosistas lo hacen, incluso el propio Tomás de Anchorena. Es cierto que algunos miembros de la mazorca eran miembros de la Sociedad Popular Restauradora y algunos eran policías de los, llamémosle policías, de los que a la noche, los serenos, los que decían la hora y las contraseñas federales, patrióticas, qué sé yo. Bueno, pero tuvo su apogeo durante la invasión de Lavalle. Ahí se cometieron crímenes que el mismo Rosas le puso fin y disolvió la mazorca. Además, esto no es una cosa que se me ocurre a mí, porque en el Archivo Histórico de la Nación están las copias de los decretos de Rosas donde él ordena eso. No nos olvidemos que él gobernó con la suma del poder público. La historia es el tema que más me gusta y además, como riojano, yo sentía la obligación de escribir porque considero que Rosas es un héroe nacional. Es uno de los padres de la patria, porque le debemos la integridad territorial de la nación. Y otro libro escribí también por pedido, no porque me interesara el tema, porque debo haber ido 1 o 2 carreras cuadreras en mi vida, sobre el turf en La Rioja. En realidad lo escribí en coautoría con Fernando Leyes, que es un periodista especializado en turf. Él es funcionario judicial y tiene programa y tiene una página sobre el turf. Entonces los datos sobre los personajes de La Rioja los aportó él. Yo en realidad le hice la redacción general y una introducción acerca de la historia del caballo en el desarrollo de la humanidad. Y bueno, un libro sobre Emil Arslan, que fue un personaje que arribó a la Argentina en 1910 en carácter de cónsul general del Imperio Otomano, en el cual duró poco. Pero él fue un personaje de la cultura. Antes que Victorio Campo sacara la revista Sur, él sacó La Nota
Todavía se puede conseguir por internet algunos ejemplares. Son amarillos, quebradizos, pero los autores más eminentes de la época escribían en la nota, en esta revista, de una de las revistas y diarios que fundó el Emir Arslan. Todo lo que cito en mis libros se está basado en libros. Cito la fuente de algo que puedo tocar, abrir, leer y conservar en mi biblioteca. Me gusta el libro, amo el libro, y aunque políticamente soy desarrollista, no estoy en contra de la tecnología, de la informática, pero no me nace. Y me gusta escribir a mano. Y sí tengo que recurrir a Jessica, una chica a la que yo le dicto, para que pasemos en limpio lo que yo escribo al borrador. Y no siempre lo que dicto tiene que ver con lo que escribí. Voy corrigiendo sobre la marcha. O le agrego, en el caso de Oriente y Occidente, he agregado una voz que habla en paralelo al relator. Para que se note de que habla en paralelo, está escrito en negrita. Y siempre va a haber individuos como yo que quieren tocarlo, leerlo y releerlo. Tengo fobia a las pantallas. Me cuesta, además, me molesta leer en las pantallas. Porque me he educado, me he criado toda mi vida, mi ya larga vida, con libros que abro, cierro, subrayo, bueno. Pero no va a morir nunca. Mira, nunca va a morir, siempre va a estar esto. Al margen de las virtudes que tiene Internet, ¿no? De que posibilita el acceso a obras que de otra forma no podrías leerlas. Yo no niego eso, pero para mí, gracias.